¿Cómo está usted, amada familia? Qué lindo poder saludarle en el amor del Señor. Qué bendición poder tener esta ocasión de abrir la palabra de Dios, nutrirnos de ella, extraer de esta fuente eterna, de esta fuente que corre, que salta para vida eterna, de esta fuente inagotable, su palabra maravillosa. Oremos al Señor antes de compartir la reflexión del día de hoy. Señor bendito, muchas gracias porque tú estás con nosotros, así lo prometiste que estarías hasta el fin del mundo. Y Dios amado, gracias porque sigues con nosotros, tu fidelidad es a toda prueba y queremos honrarte, bendecirte y agradecerte por tener tu palabra, que es vida, que es, Señor amado, todo lo que necesitamos está ahí. Gracias, Señor bendito. Y ahora ayúdanos a tener atentos nuestros oídos, nuestro corazón, para escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy día compartiremos una reflexión acerca de que la Biblia es palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios. Algo que para los creyentes obviamente es como respirar. Es algo que no ponemos en duda, es algo que no tenemos mayor discusión. Aquellos creyentes, aquellos discípulos que aman al Señor, que han sido transformados por el Señor, qué maravilloso es saber que podemos recibir esta iluminación del Espíritu Santo al leer la Escritura y vamos a poder entenderla, poder caminar en ella. Es una bendición. Sin embargo, en un mundo con tanta incredulidad, en un mundo con tanta carencia, con tanta necesidad. De hecho, días atrás conversaba con una adolescente, ¿cuántos años? 13 años, una preadolescente, y me decía: pastor, en mi curso soy la única que cree en Dios. Y la verdad es que es para asombrarse y para llorar también. Porque posiblemente usted, al igual que yo, que ya tenemos un par de años, más que 13 años, y cuando éramos niños, ¿qué niño ponía en duda la existencia de Dios? Pero hoy día la incredulidad ha crecido. El ateísmo, el agnosticismo. Por lo tanto, qué maravilloso es tener esta palabra de Dios para nuestro provecho, pero también para poder tener claridad acerca de ella. Nosotros no tenemos una fe así como sin mayor argumento. Creo porque creo. Está bien en el sentido de que hay que tener como fe como un niño, pero cuando vamos creciendo, debemos también tener, como el apóstol Pedro nos va a decir, para presentar defensa, debemos tener también el conocimiento bíblico, más que solamente un conocimiento intelectual, sino que espiritual, pero también que vayamos aprendiendo, conociendo, escudriñando, creciendo en la gracia del Señor. Y justamente nos vamos a la segunda carta universal del apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16 al 20. Ahí estará nuestra reflexión del día de hoy. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16 al 20. Le invito a que la busque, si puede acompañarnos, si no, ahí esté atento también a oírla. Dice esta palabra: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. El apóstol Pedro está
dando instrucciones. Él ya ha crecido, ha madurado, ya no es el Pedro que conocemos en los evangelios, el Pedro que pone ahí, tiene conflictos, ya sea con Pablo después en el libro de los Hechos y en los Evangelios, la famosa negación de Pedro, sus actitudes, ¿no es cierto?, que se le reconocen por ser impulsivo. Él ha crecido y ahora ya, antes de partir, de hecho, en uno de los pasajes de estas cartas universales, él reconoce que el Señor ya le ha avisado que ha de partir pronto, ha de morir. Así que él ahora está dedicado a instruir, a poder guiar a la generación de cristianos que no vieron presencialmente a Jesús, como nosotros. El apóstol Pedro tuvo la bendición maravillosa de estar con Jesús, de verle, de compartir, de caminar con él, de comer juntos, de hacer caminatas, de llevar la palabra, de aprender directamente del Maestro. Pero ahora a quienes está compartiendo esta carta, son cristianos que ya no han tenido ese privilegio, que están creyendo en Cristo y en su Evangelio por la fe, igual que usted, igual que yo. Por eso que Pedro va a dar algunas explicaciones o va a guiarnos en esta palabra, porque se está dirigiendo a una generación que ya no conoció a Jesús. De hecho, estas cartas no están dirigidas a Jerusalén, sino que a muchos lugares lejanos de Jerusalén, de muchos judíos y también gentiles que han tenido que huir por la persecución. Los expatriados, dice, ¿no es cierto?, también en la primera carta de Pedro, a los expatriados, a los que se encuentran en diversos pueblos a causa de la persecución. Así que donde quiera que estén estos hermanos, estas cartas no eran para una sola localidad, sino que se iban leyendo, compartiendo y iban siendo instruidos por el apóstol. Y ahora el apóstol hace defensa de su evangelio, no que sea de él, sino que él lo ha recibido, ha sido encomendado para poder guiar a otros hermanos, como el mismo Señor Jesús les dijo, que apacentar a sus corderos, apacentar a sus ovejas. Y ahora este pastor encomendado por el mismo Señor Jesucristo está cumpliendo con el mandato de su Señor. En el verso 16 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Es interesante porque aquí el mensaje que se entrega es del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y su regreso a temprana edad, al final del primer siglo. Este mensaje, ¿no es cierto?, en las cartas apostólicas, paulinas, ¿no es cierto?, se nos habla acerca de aquello. Pedro también lo está haciendo, Jesucristo también lo anunció. Por lo tanto, se está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora el apóstol está expresando que todo este mensaje profundo, poderoso, no ha sido dado con explicaciones metafóricas, ni fábulas, ni mitos, ni fábulas artificiosas, dice el pasaje aquí en la versión 60. Está expresando que este mensaje es verdadero. Este mensaje no está siguiendo los mitos y leyendas con los cuales se construían muchas historias de la antigüedad y de todos los pueblos de la humanidad. Los mitos y leyendas en todas las naciones son los mitos y leyendas, explicaciones de cómo se creó las cosas, cómo aparecieron los reyes, y así existían hasta la fecha, están en la literatura universal los mitos y leyendas. Pero aquí Pedro está diciendo: pongan atención, la venida de nuestro Señor Jesucristo no es ninguna fábula, no es ningún mito. No estamos aquí hablando así como un ejemplo de otra cosa, no. Está hablando de que esto es verídico, esto es verdad, de que esto es creíble. No hay fábulas, no hay mitos. La segunda venida
y la escritura del Evangelio es una palabra verdadera. Es una palabra verdadera. Ya el salmista en el Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. Es que la característica de la palabra de Dios es que es verdadera, es creíble. Juan 17:7, el Señor dijo, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Todo lo que sale de la boca de Dios es palabra no solo eterna, que permanece para siempre, sino verdadera. Pablo le escribe a los hermanos de Colosas, capítulo 1, verso 5, dice, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio. Tanto el Señor Jesús como los salmistas de la antigüedad, como el mismo Pedro, y están diciendo que su palabra, que el Evangelio no es un mito. Jesús no es un mito. Por algún tiempo trataron de hacer creer a muchas personas el mito de Jesús. Una enseñanza bonita, pero en realidad Jesús no existe. Y en su momento se ha tenido que dar la defensa a través de muchas pruebas para dar a conocer que Jesucristo sí existió. Algo que para nosotros obviamente lo creemos por fe, pero aún hay pruebas cuando se estudia apologética. Y le invito a que pueda al menos tener una introducción a la apologética. Nos encontramos con escritos que ni siquiera son bíblicos, pero que atestiguan de la persona de Jesús. Esto nos habla no para poner el énfasis en eso, porque para nosotros la fe es maravillosa, es un regalo de Dios, pero sí para añadir y decir que su palabra es verdadera. Así como aquellos que ponían en duda, que decían que Jesús era un mito, hoy día aún aquellos detractores, ateos, tienen que reconocer por la historicidad que Jesucristo existió. No es un mito. Siempre han tratado de poder negar la palabra, la escritura. Han tratado incluso corrientes teológicas de bajarle el perfil de que sí, es una palabra hermosa, pero llena de equivocaciones, de errores acerca de aquello. En su momento también compartiremos acerca de la inspiración bíblica. Pero ahora estamos viendo el pasaje donde dice que no son fábulas artificiosas, sino que lo agrega Pedro, estamos en 2 Pedro, capítulo 1, verso 16. Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Aquí está añadiendo un dato maravilloso. Que Pedro no está hablando simplemente por hablar, sino que él dice, yo fui testigo presencial. Esto a mí no me lo contaron, yo lo viví, yo estuve con nuestro Señor Jesucristo. El momento, el evento al cual se está refiriendo, no solamente se refiere a toda la trayectoria como discípulo, sino que le está recordando un evento maravilloso, como fue el momento de la transfiguración, en el monte de la transfiguración, donde estuvieron Pedro, Jacobo y Juan como testigos presenciales. De hecho, las corrientes ya al final del primer siglo existían algunos que ponían en duda si Jesús realmente había sido un personaje de carne y hueso, es decir, estaban poniendo en duda su humanidad, su encarnación, y tanto Pedro dice que él vio con sus propios ojos, pero también en Primera de Juan, capítulo 1, verso 1, dice, lo que era desde el principio, dice Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Aquí tanto Pedro como Juan están atestiguando. No es un mito, no es una mentira, no es una invención. Nosotros estuvimos con Jesucristo. Pedro dice, mis propios ojos lo vieron. Y Juan va más allá, dice, le hemos oído,
Le hemos visto con nuestros ojos, le hemos contemplado, incluso y palparon nuestras manos, le tocamos. No era un fantasma como algunas filosofías heréticas trataban de decir en la antigüedad, sino que era real, la encarnación, Jesucristo Dios, Jesucristo hombre. Por lo tanto, tenemos una palabra verdadera y creíble. Ellos vieron la majestad de Jesucristo en el monte de la transfiguración. Antes que muriera, Jesucristo se presenta y les da un anticipo de lo que venía, un anticipo de la gloria de Él mismo. Antes que padeciera y muriera, Jesucristo, su cuerpo, ¿no es cierto?, se llena de luz. Desciende la nube de gloria, la Shekinah, que aparece en el Antiguo Testamento, que venía sobre el tabernáculo cuando estaba la misma presencia de Dios. Ahora esa Shekinah, esa nube de gloria, desciende donde está Jesucristo. Pedro, Juan y Jacobo lo están observando. Ellos están anonadados, no pueden creer lo que sus ojos están viendo. Ven al Cristo en un anticipo del Cristo glorificado, rodeado completamente de luz. Es que Jesucristo es Dios. Él es el Señor y Salvador. Y no solamente está el testimonio de Pedro, de Juan, de Jacobo, sino que hay un testigo que es superior a todos los testigos, porque ellos escuchan desde la nube de gloria la voz del Padre. Tuvieron ese privilegio. Audiblemente pudieron escuchar la voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Qué mayor testigo que el mismo Padre Celestial, atestiguando a favor de su Hijo, y los apóstoles viviendo esta experiencia. Lo que Pedro está aquí compartiendo es una ventana de algo que fue tan íntimo. Esta experiencia tan profunda que hoy día Pedro la quiere compartir con sus hermanos que no tuvieron el privilegio de conocer a Jesús cuando estaba en la tierra, antes que ascendiera a los cielos, antes que descendiera el Espíritu Santo. Ellos no fueron testigos presenciales, como nosotros tampoco lo fuimos, pero quedó esta escritura para nuestro regocijo. Y esta palabra, tenemos la palabra verdadera, amada iglesia. Tenemos esta palabra creíble. Es verdad, no faltarán aquellos que la negarán, no faltarán aquellos que dirán que son mitos, que son mentiras. Por eso que es un regalo de Dios, la fe. Y por eso que después dice en el versículo número 19, algo profundo, que de seguro seguiremos en otro momento escarbando, porque es demasiado profunda esta palabra que dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. No solamente tenemos la palabra verdadera, creíble, atestiguada, sino que tenemos la palabra profética más segura. Todo esto es para corroborar que la palabra, la Biblia es palabra de Dios, y podemos descansar, podemos confiar, podemos vivir tranquilos y seguros, porque tenemos la palabra profética más segura. Hoy en día, en medio de tantas personas que dicen tener palabras proféticas, en que las personas también se dejan seducir por palabras tan dulces, palabras que empiezan a envolver, y muchos son aquellos que viajan de lugar en lugar buscando al último profeta, quieren escuchar la palabra del último apóstol que aparece, y empiezan a buscar palabras proféticas y se nutren de palabras de hombres, porque al final hay personas que siguen más palabras proféticas, entre comillas proféticas, de estos tiempos, teniendo la posibilidad, la bendición. Si tienes una Biblia, la Santa Biblia,
Tenemos la palabra profética más segura. Si el apóstol Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, es porque está también diciendo de forma muy clara, es que si hay una palabra profética más segura, es que hay palabras proféticas que no son seguras. Esto ya ocurría en el Antiguo Testamento. Hombres que trataban de hacer creer que eran palabras proféticas cuando no lo eran. Palabras de origen simplemente humano que decían que eran palabra de Dios, pero que no lo eran. Profetas mentirosos, profetas que decían de su propia cosecha, de sus propias palabras, de sus propios pensamientos. Tenemos absolutamente seguridad en su palabra. Por eso es que cualquiera que pretenda dar una palabra profética de este tiempo no puede competir con la palabra autoritativa de Dios. Es decir, la Biblia, y únicamente la Biblia es segura, no hay contradicción, no se le puede añadir, no se le puede quitar. Por eso aquel que supuestamente en este tiempo dice recibir palabras proféticas, si recibieran palabras proféticas autoritativas, entonces tendríamos un serio problema, porque a la Biblia que ya tenemos tendríamos que ir añadiéndole hojas nuevas. Pero Pedro dice, no es necesario. Ya tenemos la palabra profética más segura. Y como también el apóstol Juan en la isla de Patmos va a recibir que ya no podemos añadir ni quitar palabras a la profecía. Esto nos habla de que tenemos todo lo que necesitamos. Si usted quiere saber acerca del cielo, no necesita una profecía extra bíblica para saber cómo es el cielo. No necesitamos sueños de personas que dicen que han ido al cielo y han regresado. O no necesitamos alguien que ha ido a los infiernos. Todo lo que necesitamos saber del cielo y del infierno está en la Escritura. No necesitamos nada que añadir a la Escritura. Todo lo que necesitamos para saber de las instrucciones para el matrimonio están aquí. Y si los escritores hoy día contemporáneos, cuando escriben, si son verdaderamente cristianos, creyentes, discípulos, tomarán los principios bíblicos para poder guiarnos. Pero tenemos toda la palabra profética completa, ya la tenemos. Si alguien quiere escuchar la voz de Dios y no lee la Biblia, es una contradicción completamente hoy día. Démosle gracias al Señor porque tenemos la Biblia en nuestro idioma. Qué privilegio poder tenerla en nuestro idioma. Estos días, ayer, les presenté una muestra bíblica a los adolescentes y veíamos distintas Biblias, distintos idiomas, y vimos una Biblia en coreano. Y los niños veían el coreano y no entendían nada. Las Biblias en griego, ¿no es cierto?, Nuevo Testamento. Si tuviésemos solamente la Biblia en hebreo y griego, ¿cómo podríamos comprenderla? Gracias al Señor, la tenemos en nuestro idioma. Tenemos la palabra profética más segura. La Biblia es palabra de Dios. No solo la contiene, en algunas partes seleccionadas, la Biblia es palabra de Dios. El Señor nos ayude. Hay mucho más que decir. Dice que es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Esta palabra profética más segura, que no es de origen humano, que es inspirada por Dios, pero acerca de aquello, si Dios nos da la oportunidad, seguiremos disfrutando esta palabra bendita que el Señor nos dejó, la palabra profética más segura, porque la Biblia es palabra de Dios.